En el departamento del Quiché se puede apreciar la belleza de una ciudad histórica. Esta antigua ciudad pertenecía al reino Quiché. El mismo Pedro de Alvarado la habitó y fue el responsable de su decadencia. En esta ciudad nació el príncipe Tecún, más conocido como el héroe nacional Tecún Umán, el cual se enfrentó al conquistador español en los llanos de Olintepeque, Quetzaltenango. Cumarcaj o Cumarcaj es un sitio arqueológico en el sureste del departamento del Quiché. Se conoce también como Utatlán. Cumarcaj era una de las ciudades más poderosas cuando los españoles llegaron a la región en el siglo XVI. Era la capital del reino de los mayas quiché en el posclásico tardío. Según el Popol Vuh, que se descubre a principios del siglo XVIII en Chichicastenango, los antiguos habitantes de esta ciudad mencionan que los ancestros de ellos llegaron del Tulam. Esto puede ser un territorio mexicano. Los historiadores aseguran que la ciudad fue fundada más o menos a la altura del siglo XII después de Cristo, o sea, hace 800 años. Cumarcaj ocupa una meseta de 120,000 metros cuadrados, rodeada de barrancos con una profundidad de más de 100 metros que forman buenas defensas naturales. Cumarcaj es el mayor sitio de un conglomerado de 5 lugares importantes en el área de solo 4 kilómetros cuadrados. Los sitios de Atalaya y Pacamán se encuentran al este. Pismachí se sitúa al sur y Chizalín al norte de Cumarcaj. Hay indicios de que los terrenos entre los sitios también eran densamente poblados. El reino quiché fue gobernado por un rey electo y 2 capitanes. Se estima que la zona de Cumarcaj tenía una población de aproximadamente 15,000 habitantes en el posclásico tardío. La población de Cumarcaj era dividida en nobleza y vasallos. Los nobles conocidos como los ajau, mientras que los vasallos se les denominaba cajol. Cumarcaj es un nombre, podríamos decir, hipotético, porque quiere decir casa de cañas viejas. O sea, los techos eran de material perecedero. Eso fue lo que facilitó que la ciudad fuera incendiada inmediatamente. Entonces, Cumarcaj, pues es un señorío que fue ocupado por una dinastía quiché de linaje muy alto, donde pues tenían conocimientos profundos de la ciencia, tal y cual como los mayas antiguos de Tikal y de otras ciudades. Restos de cerámica encontrados en Cumarcaj incluyen piezas que datan del periodo preclásico. La mayoría de los hallazgos arqueológicos datan del posclásico tardío, durante el apogeo del reino quiché. Fue fundado por el rey Cucumatz alrededor del 1400. El sitio fue elegido por sus características defensivas. A pesar de que era una ciudad poderosamente militar hablando, el comercio era parte vital de la sobrevivencia de el maya quiché. Esto fue ocupado por los quichés. Estos señores tenían dominio sobre lo que es Quetzaltenango
Totonicapán, Quiché y parte de Sololá, en el lago de Atitlán. Entonces, el comercio era muy importante en esto. Cuando hablamos de comercio, estamos hablando de plumas, especialmente plumas de quetzal, de papagayo, de otras aves bellas que hay en la fauna guatemalteca. Estamos hablando de pieles, estamos hablando de sal, miel de abeja y otros elementos que eran importantísimos en la vida diaria del comercio, en este caso, cerámica. En el núcleo del sitio se puede observar los restos de varios templos piramidales y palacios, en su mayoría reducidos a escombros, y un campo para el juego de pelota mesoamericano. Tanto como en la ciudad de Cumarcaj o el mundo maya, todavía, según los historiadores, los arqueólogos, antropólogos, no han definido exactamente cómo se celebraba. Lo que sí está claro es que era una ceremonia que comunicaba al inframundo con el supramundo. Y luego pues habían algunos detalles que no han sido probados en lo que yo conozco, de por ejemplo el tamaño de la pelota, cuántos participaban en cada equipo, qué pasaba con el ganador o el perdedor. Y bueno, lo que sí sabemos es que era una ceremonia que se celebraba obligatoriamente por lo de la conexión de los astrónomos, o sea, iba combinado con el tiempo y con la espiritualidad, o sea, en pocas palabras, lo que es llamado hoy por hoy la cosmovisión. Las piedras talladas que forman las fachadas de los edificios fueron saqueadas en la época colonial y llevadas para la construcción de los nuevos edificios en Santa Cruz del Quiché. Muros rellenos de roca volcánica, de piedra de cal y en algún caso ceniza de volcán, que hoy lo conocemos como selecto. Usted puede ver los montículos que están completamente al descubierto, porque lo que era el estuco y la decoración de los palacios y templos pues ya no existe, ¿verdad? Sin embargo, asumo que estas estructuras estaban cubiertas o revestidas de algún material de cal o de estuco o algo que ellos utilizaron, con algunas decoraciones que conocemos como frescos. En la actualidad muchos de sus monumentos se conservan bajo la vegetación. El templo de Tojil Quiché del Cielo es uno de los que más destaca. Cerca del sitio está la cueva de Cumarcaj, que según la historia forma parte de un complejo de cavernas, las que pueden haber representado Tulán Suyuá, el lugar de las 7 cuevas, que se describe en la leyenda de origen quiché, el Popol Vuh. Cumarcaj está compuesto hoy por hoy de montículos y principalmente es un centro ceremonial de los mayas contemporáneos. O sea, aquí en la plaza central o plaza mayor hay altares mayas contemporáneos que son utilizados por los
guías espirituales o sacerdotes mayas, dependiendo el día que caiga en el calendario ceremonial de ellos, que se conoce como Tzolk'in, que es el de 20 días. Casi que bajando en los precipicios de los barrancos, hay 2 cavernas que son utilizadas también como centros ceremoniales. Estas 2 cavernas pues representan el inframundo para muchos de ellos, y ahí es donde ellos vienen a hacer peticiones a sus antepasados. En este caso estamos hablando de protección, bendición, consejo. Desde luego pues depende de la ceremonia que se celebre, esa es la petición o la ofrenda. En marzo de 1524, el conquistador español Pedro de Alvarado, con un ejército de 250 españoles, llegó a Kumarcaj, tras aceptar la invitación de los gobernantes del reino quiché, después de que había derrotado a un ejército de los quiché, compuesto de 6,000 guerreros en el valle de Quetzaltenango, en una batalla durante la cual fue muerto Tecún Umán, uno de los 4 señores de la ciudad. Según los historiadores del siglo XVI, esta ciudad fue incendiada por los españoles, porque aquí se celebró una gran fiesta. Supuestamente, los reyes de Kumarcaj habían invitado a los españoles a una gran fiesta, pero como que fue una trampa y alguien los delató. Entonces, para someterlos finalmente a los quichés, tuvieron que incendiar la ciudad y pues de alguna manera exterminar a los habitantes de Kumarcaj.